y sobre todo disfrutar este momento para estar con Él en intimidad, con Dios y, y con los hermanos. Entonces, vamos a empezar como siempre, me gusta que lo hagamos cantando un poquito y presento la pantalla para que lo podamos hacer todos. Es esta, sí. Ok. Bueno, pues vamos a empezar cantando con alegría, con gozo, porque sabemos que, ¿por qué vamos a temer si el Señor está con nosotros y Él es nuestra luz? No tenemos nada que temer. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? Oh, 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 el Señor es mi roca y mi torre fuerte, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi roca y mi torre fuerte, ¿por qué habré de temer? Oh, 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 oh. Whoa, 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 whoa. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi ayuda en el día de prueba, ¿por qué habré de temer? Whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Whoa, 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 whoa. Delante de mi opresor proclamaré, soy vencedor. Whoa, 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 whoa. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, ¿por qué habré de temer? El Señor es mi roca y mi torre fuerte, ¿por qué habré de temer? Wow, 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 wow.
Amén. ¿Por qué habremos de temer si Él está con nosotros? Si sabemos que Él es nuestra ayuda en el día de prueba y pues sabemos que Él va a estar siempre, siempre con nosotros cuando lo necesitemos en medio de la prueba, en medio de la tribulación, siempre va a estar con nosotros. Adonai veishmerecha, Yair Adonai panabelecha, bichuneka, Yisa Adonai panabelecha, besem lecha, shalom. Berejecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panabelecha, bichuneka, Yisa Adonai panabelecha, besem lecha, shalom. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracias, amado Padre, porque tú nos bendices con cada momento, con cada soplo de vida que nos das, y ese soplo de vida es el aliento que nosotros podemos respirar, ese
momento que vivimos, que podemos estar juntos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, contigo, Señor. Gracias porque tú nos bendices y extiendes tu mano hacia con nosotros y nos muestras ese favor, nos muestras tu bendición, Señor, día con día, y en ocasiones nosotros ni nos percatamos de tan bendecidos que somos, Señor. No permitas que esa bendición tan enorme se nos vuelva costumbre, Señor. No permitas que la bendición, que lo sagrado, que tú nos das tan especialmente, se vuelva común, Señor. Permítenos que todo eso que tú quieres para nosotros de manera especial siga siendo especial, Señor, porque tú así lo quisiste desde el principio y tú has provisto los medios, has provisto un único medio, un único camino para llegar, Señor, nuevamente a donde tú querías que estuviéramos, Padre, a donde tú querías que estuviéramos, que viviéramos, que disfrutáramos de ti, Señor. Esa primera esencia. Gracias por esa bendición que tú nos das el día de hoy. Adonai Beishmerecha, El Adonai Panabelecha, Bijuneka, Sadonai Panabelecha, Besemlecha, Shalom. Adonai Beishmerecha, Yael Adonai Panabelecha, Bijuneka, Adonai Panabelecha, Besemlecha, Shalom. Amen. 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 Amén, amén. Gracias, amado Padre, por este momento tan hermoso que nos regalas, estando juntos en tu presencia, Señor. Gracias, gracias, gracias.
Bueno, pues mis amados amigos, hermanos, vamos a continuar el día de hoy. Déjenme cambio la pantalla. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado nosotros en Bereshit. A ver, nada más, denme oportunidad. Es que estoy presentando. A ver, permítanme. Ok, a ver. Ok, aquí está. Ok, correcto, ahora sí. Presentar pantalla y es esta, ok, ahí está. Perfecto, ahora sí. Ok. Entonces, nos habíamos quedado, seguimos con Bereshit, Génesis, y lo que hemos estado viendo hasta ahorita es la importancia de entender la base que nosotros a veces no habíamos logrado percibir, que desde el principio, desde el primer momento, nosotros hemos estado recibiendo mucha información y muchas cosas de lo que vendría a ser más adelante. Entonces, vamos a ver ahora la otra parte, vamos a ver la parte de la continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada. En este caso, bueno, de Eva, que, pues bueno, quisiera empezar con una lectura. No sé si alguien nos pudiera ayudar leyendo Génesis 3 del 14 al 21. Alguien que lo tenga, Mari, Sami, Ana. Sin los lentes no, no se puede, eso sí. Génesis 3, 3 14 al 21. ya lo tengo, hermano. Adelante, Sami, si nos apoyas, por favor. Gracias. Sí. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Gracias, Sami, gracias. Bueno, pues estamos viendo aquí pues digamos, la siguiente parte de lo que habíamos visto con la desobediencia que sucedió. Y aquí vamos a poder encontrar varias cosas
muy interesantes para nosotros. Vamos a ver que el primero dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y bueno, yo creo que aquí no hay mucha necesidad de de explicar pues el hecho de lo que produce para, en general, para la, el temor que produce para nosotros la serpiente. Eh, Recién el día de hoy fuimos, unos amigos nos hicieron una sorpresa, nos dijeron, bueno, los invitamos a desayunar, vamos, ¿verdad? Fuimos a Peña de Bernal. Y bueno, pues la sorpresa que nos tenían es que nos rentaron un carrito, un Racer, un 4x4. Y pues subimos por la peña y una experiencia muy hermosa. Y de verdad, cuando estuvimos ahí, yo pensé, y yo creo que lo compartimos Mari y yo, cómo a veces nos olvidamos o no que nos olvidemos, dejamos de sorprendernos de las maravillas de Dios y nos sorprendemos por otras cosas. Por ejemplo, estando ahí, estando en ese lugar, viendo, estábamos a una altura considerable, la Peña de Bernal la teníamos enfrente, casi subimos yo creo que 2/3 a esa altura, y era un lugar muy, muy hermoso y de verdad a mí me recordó muchísimo y dije, Dios, tú hiciste todo con esmero, con amor y, y no cabe duda que tú eres quien hizo esto, nadie más, porque me recordó mucho, mucho, mucho a, al Valle de Armagedón, cuando estuvimos ahí en el Monte del Despeñadero. Tuve una sensación muy similar, ver esa explanada, ver ese lugar, esa inmensidad, y dije, wow, cómo en ocasiones volteamos y dejamos de ver eh, las obras de Dios. Y todo esto viene a colación precisamente por la cuestión de la serpiente, porque en ese lugar hay mucha serpiente de cascabel. Y era lo que nos iban comentando, nos iba comentando el guía, y le entra a uno, pues, cierto miedo, cierto temor. Hubo un momento que Mari se sentó ahí en una piedra y yo de repente estaba viendo alrededor de la piedra, porque uno tiene ese temor, esa inquietud. Y es que aquí hay algo importante que cuando se estudia la palabra, podemos ver que la serpiente es un símbolo de astucia, obviamente la misma palabra nos lo dice, ¿no? Que nosotros somos enviados como ovejas entre lobos, pero que debemos ser astutos como serpientes. Ahí la misma palabra de Dios nos dice que las serpientes son astutas, porque son sigilosas, son muy silenciosas, muy calculadoras, y cuando menos se da uno cuenta, ya están detrás de uno, debajo de uno, y digo, Dios nos libre de encontrarnos con una, porque de verdad es una ocasión. Sí vimos una, pero íbamos con un guía y nos dijo, miren, ahí hay una serpiente. Nosotros no la habíamos visto, la teníamos a escasos 2 metros. Íbamos sobre el carrito, obviamente, y pues realmente fue una cuestión impactante. Ahora bien, es un símbolo de astucia, pero también es un símbolo de traición, porque representan peligro para nosotros. Hoy día representan peligro. Eh, y no obstante, desde entonces, y yo veo cómo la Biblia siempre nos va relacionando
todo de una manera tan maravillosa, tan magnífica, que aquí nos dice precisamente que va a haber una enemistad. Entonces, yo creo que aquí podemos encontrar algunas cosas y empezamos a deducir algunas, ¿no? O sea, por ejemplo, que dice que sobre tu pecho andarás, pues yo creo que es una cuestión de precisamente de estar como, como arrastrándose, humillándose en el sentido del engaño. Y yo creo que cuando nosotros cometemos alguna falta, cometemos algún engaño, pues tenemos esa situación de andar agachados, andar cabizbajos, no tenemos cómo poder andar erguidos, precisamente porque estamos conscientes de que hemos hecho algo que no debemos hacer, algo que no es orgullo, no es grato. Entonces, aquí este término de serpiente, pues tiene que ver eso tanto con la astucia como con la parte del engaño y de la humillación. Así es. Entonces, Sami, adelante. ¿Quieres compartir algo con nosotros? Sí, hermano, de hecho, al inicio del capítulo 3 que leímos de Génesis, Ajá, capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. así es. Entonces, desde un inicio, Dios nos advierte sobre las cualidades de la serpiente, ¿no? Es correcto. Y gracias por el dato, porque como bien dices, desde el principio, y si nosotros analizamos bien Génesis, nos vamos a dar cuenta que desde el principio están bien marcadas varias situaciones que más adelante se van a ir desglosando poco a poco, pero desde el principio estamos viendo varias cosas y en este caso, pues bueno, la serpiente y se está relacionando con la parte del mal, porque a veces, o bueno, no a veces, generalmente llega de manera sigilosa, sin darnos cuenta. Eh, a veces vamos en una situación, no sé, matrimonial, una infidelidad o alguna situación no grata, llega sin darse cuenta. Yo creo que la gran mayoría, por ejemplo, ahorita que se me vino a la mente eso de una infidelidad, yo creo que la gran mayoría de parejas que terminan en esa situación no lo hacen de manera premeditada. Yo creo que nadie nos casamos pensando en ser infieles o en hacerle daño a la otra persona. Más bien es de una manera sigilosa que va empezando todo ese engaño, decíamos que la visión que llegó a tener Eva era que el fruto era bueno, era agradable a la vista, agradable a los ojos. Y así es como a veces entra esa tentación, entra esa maldad en nosotros, porque compartía esa ocasión, decía, bueno, pues a veces pensamos qué puede pasar, el clásico, qué tanto es tantito, y empezamos a ver con buenos ojos lo que de antemano sabemos que no es bueno. Y precisamente esa es lo que comentabas a mí, que era astuta más que todos los animales, y el mal tiene esa característica que puede vestirse de verdad para que nosotros ser engañados y caer en eso. Entonces es muy importante, y aquí vuelvo a lo que tantas veces nos comenta el pastor Eduardo, siempre volver a las escrituras, porque yo creo que hoy más que nunca estamos rodeados de muchas voces, pero aquí yo creo que también es algo importante y que en la Biblia está, que las ovejas reconocen la voz de su pastor. ¿Y cuál es la voz del pastor? La palabra de Dios, la escritura. Entonces, cuando nosotros volvemos a la escritura y la empezamos a escudriñar y vemos que no es a interpretación personal, porque también es algo que nos dice la escritura, que no es de interpretación personal, las escrituras son
claras y son para escudriñarnos y no para que nosotros adaptemos la escritura a nosotros, sino para que nosotros seamos reformados y seamos moldeados conforme a las escrituras, que es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, por eso es tan importante volver a las escrituras, porque el engaño es muy sutil. Podemos escuchar muchas voces y de verdad yo lo he llegado a comentar con Mari, eh, que hay ocasiones que hay mensajes que oímos que se oyen muy bonitos y todo, pero al final terminan en cosas como si tú no siembras, Dios no te va a dar, ¿no? No te va a prosperar. Entonces digo, a ver, ¿en qué momento eso es bíblico? ¿Dónde viene esa parte, ¿no? De que es como meter en inversiones, en ninguna parte. Es más, la palabra nos dice que nosotros vamos a ser perseguidos, que vamos a tener calamidades y no nos dice que una vez que estemos caminando en él, va a ser todo, como se dice coloquialmente, miel sobre hojuelas. Y esas cosas tan sutiles, yo creo que es donde podemos compararlas con esta astucia, este sigilo y este engaño que llega de manera tan sutil que ni nos damos cuenta. Y no estoy criticando a ninguna línea, ninguna denominación, simplemente lo que estoy diciendo hay que estar alertas porque en cualquier lugar donde menos nos esperemos puede estar una serpiente. Y me remito a lo que vivimos hace algunas horas. De verdad, estábamos caminando y uno busca en lugares ocultos, en lugares que puede uno intuir que puede ser un escondite, pero son tan astutas que, repito, la vez que nos enseñaron la serpiente estaba sobre el camino, pero estaba camuflada por el color de la tierra. Entonces, eso es lo que yo les invito y me invito a mí mismo, porque repito, estamos aprendiendo juntos a todo lo que escuchemos, lo que leamos, lo que veamos, siempre pasarlo a la luz de las escrituras, porque es lo que nos va a dar ese indicio si está bien o no está bien. Entonces, yo creo que aquí esta cuestión de la serpiente es importante, esa analogía, porque es cómo llega el engaño, cómo llega pues lo malo a nuestra vida. Adelante, Sammy. Espero no meterte en un problema, hermano. Ojalá y lo sepas, pero yo no, o no lo tengo muy Ajá. claro. O lo investigamos, digo, estamos aprendiendo, es lo que te digo. Claro, en este pasaje de Génesis, bueno, sabemos todos que la serpiente, no sé, se dice que es Satanás quien engañó a la mujer, pero ¿por qué literalmente a la especie animal como la serpiente, por qué le cayó el castigo? Porque, o sea, tú lo estás diciendo ahorita, tú vas al campo, al cerro, no sé, y literalmente una serpiente se arrastra. Ajá. Es parte del castigo que Dios le dio a la serpiente, pero ¿era la serpiente o era Satanás, el enemigo, el engañador, como lo menciona en la Torá? Eh, no sé ahí eh, cuál sea, por qué literalmente se basa en el animal cuando nos dice que es el diablo, Satanás, el que engañó a la mujer. Ajá. Sí, fíjate que yo creo que hay muchas cosas que son, así como yo lo percibo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que, con nuestra mentalidad humana, con nuestra comprensión, debemos de entenderlos de alguna manera. Eh, y digo, textualmente, yo no
he encontrado en las escrituras que hay una explicación directa a eso, ¿no? O sea, ¿por qué la serpiente? Pero yo creo que hay muchas cosas que es difícil que entendamos, ¿no? Podría ser el mismo caso porque siempre se habla de las ovejas como el pueblo que sigue la voz de su pastor. Yo creo que aquí, más que el hecho de si es eh, por medio de Satanás o por medio, yo sé que sí, la historia tiene que ver con esta cuestión de la rebeldía, de la desobediencia, pero yo creo que aquí Dios en su infinita sabiduría, para que nosotros también pudiéramos entender, nos puso algo que pudiésemos entender, comprender. Eh, yo creo que aquí no es el hecho de decir, ah, pues la serpiente, eh, no sé cómo explicártelo, pero yo creo que la serpiente en cierto modo reunía características, así como la oveja reúne características para ponernos en sintonía y entender de qué se trata, ¿no? Eh, Adelante. Fíjate que yo tampoco, como ahorita que estás haciendo la analogía de las ovejas con el pastor, yo no lo entendía y vaya, no sé a ti si qué tanto lo hayas captado. Cuando estuvimos en Nazaret, que, eh, que las personas de ahí se ataviaron con, con las vestimentas de la época de Ujú. Jesús y nos explicaban la diferencia entre una oveja y un cabrito. En una cabra, Y, así y- es. y yo ahora, bueno, entendí lo que tú ahorita mencionabas, eh, porque ese Dios o Jesucristo, Yeshua, eh, la analogía del pastor con las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas nos explicaron, yo no soy en mi vida he estado en un pueblo, mucho menos con tener el conocimiento de los animales, pero esa vez lo entendí, que las ovejas son más apegadas al pastor, o sea, buscan más, se identifican con quien las protege, con Ujú. quien las cuide. Entonces yo creo que por eso, bueno, más bien es esa la analogía que hace Yeshua, que nos ve como ovejas para que nosotros escuchemos su voz y le sigamos, ¿no? Así es. En el caso de la serpiente, te repito, por ejemplo, yo leo Génesis hasta el capítulo 3 y cuando Dios le da el pago por la desobediencia al hombre, se lo da por separado tanto a la mujer, porque la mujer desobedeció, Ujú. el hombre también desobedeció o le hizo caso a la mujer, y las consecuencias las dice la palabra de Dios que el pecado entró por un hombre, ¿no? Las seguimos teniendo hasta ahorita. Así es. Pero lo que yo no entiendo es por qué la serpiente, si era un animal, quiero yo pensar que el animal hablaba porque se comunicó con la mujer. Quiero pensar que no sé si caminaba o no, porque entonces, porque antes del castigo no se arrastraba. Ese Ujú. fue parte del castigo. Pero si fue Satanás el que engañó a la mujer, ¿por qué literalmente a una especie, a la especie de reptil, ¿no? Ujú. Eso es lo que no tengo yo muy claro. Sí, fíjate que sí, de hecho eso que comentas yo lo tengo aquí en mis notas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo anoté, la maldición sobre tu pecho andarás se interpreta como la degradación de la serpiente, que antes quizá caminaba en posición erguida y ahora como símbolo de humillación debía arrastrarse. Eso es lo que yo tengo aquí y coincido totalmente contigo. Em, Sin embargo, pues bueno, yo creo que hay cosas, y eso lo comentó una vez el pastor Eduardo, y no recuerdo exactamente cuál fue el tema, y que él decía, hay cosas que va a ser imposible que nosotros podamos entender al 100, pero lo importante es entender la esencia, porque eso es lo que realmente Dios
quiere que entendamos, ¿no? A lo mejor yo me quedo como tú lo dices, ¿no? Y te digo, yo estoy leyendo mi apunte que tengo y es exactamente lo que tú dices, ¿no? ¿Y por qué si el engañador fue Satanás, por qué a la especie se le dio ese castigo, ¿no? Sí, Pero como él decía, hay cosas que no nos compete el entender el trasfondo, sino entender realmente el significado y la profundidad que tiene para nuestra vida, para nuestra esencia y para nuestro espíritu, ¿no? Y yo creo que aquí va a ser muy difícil porque sí realmente para la cultura hebrea, que son los que han estudiado los judíos la Torá y la leen y la vuelven a leer y todo, eh, yo hasta donde sé, igual que como tú lo dices, no he conocido una interpretación de por qué literalmente sucedió esto que tú me dices. Sin embargo, yo me quedo con esa cuestión que nos dijo Eduardo. Yo creo que lo importante es la esencia, el por qué fue o no fue, pues bueno, ya es eh, pues un misterio para nosotros. Sin embargo, volviendo a la analogía que decíamos hace rato de las ovejas, también con la serpiente es algo muy, muy revelador para nosotros hoy día. Así como una serpiente, que nos lo explicaron ese día allá en la Villa Nazaret, pues lo entendimos muy bien, ¿no? O sea, las ovejas, ¿por qué son obedientes, siguen a su pastor? En cambio, las cabras andan como loquitas por aquí, por allá, entonces uno debe ser como oveja, seguir la voz del pastor. Y vuelvo, las escrituras nos marcan mucho esas analogías con esos animales porque es algo que podemos entender. Vuelvo al ejemplo que decía, ¿no? Ese pasaje que dice que nosotros fuimos enviados como ovejas entre lobos, pero debemos ser astutos como serpientes. Entonces es una analogía que se entiende perfectamente, ¿no? O sea, la entendemos súper bien, ¿no? La verdad que de repente hubiéramos querido, yo hubiera querido que dijera ese pasaje que fuimos enviados como lobos entre ovejas, ¿no? Así que, ay, pues, qué padre, ¿no? O sea, llegamos y somos, ahora sí que los fuertes y todo, pero no, nos dice que, y lo confirman las escrituras, lo confirma más adelante, que por culpa de Yeshua vamos a ser perseguidos, vamos a tener situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque a final del día, pues hay siempre desde el principio esa confrontación entre lo bueno y entre lo malo, ¿no? Y yo creo que habría que preguntarle a lo mejor en una oportunidad que tengamos con Eduardo y a ver qué nos pudiese comentar él, pero yo creo que esa sería al menos de mi parte, esa sería la situación, ¿no? Como lo veo yo, es la analogía para entenderlo mejor intelectualmente, que todo entra por nuestra psique, por nuestro oído, nuestra psique, ya de ahí lo digerimos y entra a nuestro interior. Creo que es esa parte, yo creo que esa sería, ¿no? Ana, adelante, si quieres compartir algo con nosotros. Sí, hermanos, a mi punto de vista, ahora sí que por lo mismo que están comentando, yo lo veo de esta forma. En ese momento del pecado, pues la mujer tuvo un castigo, el hombre tuvo otro castigo, y como dice Sammy, el, el, el que los hizo caer fue Satanás, ¿ok? Y sabemos que al final va a tener su castigo, pero en ese momento pues de alguna manera también el culpable que está representado por la serpiente, pues tenía que tener un castigo para que también nosotros, pues viéramos de alguna forma de que el culpable también tenía consecuencias. Yo lo veo de esa manera, de Sí, que la serpiente tuvo su castigo, pues porque también alguien del lado culpable tenía que tener una consecuencia. sí, también puede ser así, Yo lo veo así. efectivamente. También, efectivamente, puede ser así. Igual más adelante, hasta vemos que consecuencia de ese pecado, de esa desobediencia, hasta hubo otros animalitos que tuvieron que morir por culpa de manera indirecta, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante cuando las túnicas. Sammy, ¿ibas a comentar algo más?
Sí, hermano, y qué bueno que la hermanita Ana comentó eso, porque ahorita en lo que estaba ella diciendo, em, no sé, igual y literalmente sí era la serpiente, o sea, literalmente sí fue la serpiente, no tanto el diablo, Satanás, sino sí fue la serpiente como especie, Ujú. porque Génesis nos explica que la serpiente era astuta y se podía comunicar con la mujer. Entonces, a lo mejor literalmente sí fue la serpiente como Ujú. especie la que interactuó con la mujer haciéndola caer. Por lo mismo, hasta ahorita, hasta este 2024 en el que vivimos, la serpiente se sigue arrastrando como nosotros seguimos pagando las consecuencias de aquel pecado. Así Entonces, posiblemente sí era como tal la especie la que hizo caer a la mujer, ¿no? Ujú. Sí, 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 como bien lo dicen, pero obviamente tú dijiste una palabra bien importante, posiblemente, porque no podemos constatarlo de ninguna manera, pero no obstante que todos estamos de acuerdo en que es algo muy, muy gráfico para nosotros, todo esto que nos dice la palabra. Y yo creo que esa es la esencia de las escrituras, de que sean para, para crecimiento, para entendimiento. Y de hecho, una vez los discípulos le preguntaron a Yeshua, ¿no? ¿Por qué enseñaba con parábolas? Y él mismo lo dijo, ¿no? O sea, que era una manera de que se pudiésemos entender mejor todo lo que teníamos que entender. Y yo creo que desde el principio nos está hablando pues, con parábolas, digamos, de alguna manera, ¿no? O sea, nosotros sabemos que eso sucedió, creemos y tenemos la fe que eso sucedió, pero yo creo que desde entonces tenemos esa enseñanza para entenderlo todavía mejor. Y toda la Biblia es así. Adelante. A mí ahorita viene a mi mente un pensamiento que digo, yo creo que aquí ahorita también se ve la justicia de Dios, ¿no? Porque para Él todos cometieron falta, o sea, ni hubo uno más ni uno menos, sino para Él fueron todos por igual y todos de una manera u otra pues recibieron pues un castigo, si lo queremos llamar así. Porque a lo mejor pues nosotros desde nuestro punto de vista humano pues hubiéramos dicho, no, nada más Eva tiene la culpa porque ella escuchó a la serpiente, o a lo mejor nada más la serpiente, no lo sé, pero al final del día, o sea, así como se lee en estos versículos, o sea, Dios al final del día dijo, a ver, tú porque la escuchaste, ¿no? Tú porque te dejaste llevar por Eva y la serpiente como tal, ¿no? O sea, a lo mejor hasta pudiéramos decir, pues de todos los personajes que intervienen, a lo mejor la serpiente era la que menos, ¿no? Porque es un animal, ¿no? Nosotros viéndolo desde el vista humano. Pero yo ahorita viene a mí esta enseñanza que yo digo, pues no importa, o sea, si eres humano, si eres animal, a final del día todos recibieron pues un castigo y yo creo que es ahí ver la mano de Dios que es, pues Él es justo, ¿no? Y lo llevo a la vida también ahora actual, ¿no? Hay veces que, pues no sé, a lo mejor como ustedes como padres, uno a veces en el trabajo, con los que convives, que llega a pasar así una situación y de repente, pues no a todos se nos castiga, ¿no? Sino que a ver, ¿quién fue el origen? Y ese es el culpable, ¿no? Entonces, por ti sucedió todo esto, tú eres el que tiene el castigo y yo creo que no. O sea, al final del día, todos de una manera siempre, pues, tenemos parte de, ¿no? Y bueno, eso es lo que viene a mi mente, ¿no? O sea, como que ahorita vi que sobre todo aquí se ve mucho la parte, pues, la justicia de Dios, ¿no? Así es, sí, y yo creo que es algo que seguimos viendo a lo largo de las escrituras, ¿no? O sea, la que las consecuencias que se tienen, pues llegan hasta donde tengan que llegar, pero yo creo que aquí sí es
eso de que nos quede bien claro. Y digo, yo no lo había pensado así como lo dice Mari, o sea, sí tenía a lo mejor una noción, pero ahorita que lo dice ella, sí, o sea, a final de cuentas, pues todos tuvieron cierta Responsabilidad. responsabilidad, entonces pues es justo que todos compartan un castigo, ¿no? Y yo creo que esa es una enseñanza pues muy importante para todos nosotros, ¿no? Entonces Sí, pues, amén. pues Ujú. les agradezco mucho todos estos comentarios y como les digo, estamos aprendiendo juntos y todo esto creo que nos enriquece mucho. Sí, amén. Amén. Muy bien, pues seguimos adelante. Entonces, eso vimos por parte de la serpiente y vamos a ver que también habla sobre la parte de la enemistad, que dice que puso enemistad. Y aquí este término, bueno, es hostilidad. Y yo encontré como esta hostilidad como una enemistad eh, perpetua entre dos partes irreconciliables. Y aquí estamos hablando sobre la serpiente, que es la parte del mal, del pecado, y la humanidad. Y entonces ahí podemos entender que es como la parte que introduce, donde introduce esa enemistad irreconciliable entre el bien y el mal, desde ese momento, porque nosotros sabemos que lo bueno es bueno y lo malo es malo, no hay puntos medios, y nosotros lo decíamos la semana pasada, que no hay mentiras pequeñas, mentiras grandes, no hay verdades a medias o pecados chicos, pecados grandes, o sea, lo bueno es bueno y lo malo es malo, y que hoy estamos viviendo una sociedad que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, pero vamos, incluso en esa parte no hay puntos medios, porque yo creo que eso es importante. Y aquí esta enemistad es realzar esa parte, ¿no? Que es desde ese momento, esa enemistad va a continuar todo el tiempo y no necesariamente es literal entre la serpiente y la mujer. Digo, es entre el bien y entre el mal, ¿no? Y yo creo que volvemos a lo que decía hace rato. Yo creo que el 99% de las personas tenemos miedo de encontrarnos una serpiente porque sabemos lo que representa, sabemos el peligro que hay, sabemos que eso representa, puede representar muerte para nosotros. Y esa es una analogía también bien fuerte porque el pecado, sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, desde ahí, pues estamos viendo esa enemistad y que sigue siendo hasta nuestros días. Entonces, ese término de enemistad, pues es precisamente esa parte irreconciliable que surgió en ese momento y que continúa hasta hoy en nuestros días. Y bueno, aquí también se habla del término simiente. ¿Será que yo como lo encontré es que puede tener un colectivo, un significado colectivo o individual? En este caso, yo encontré ahí que este versículo es como como una profecía donde se refiere a que la simiente de la mujer se refiere a Yeshua, quien aplastará la cabeza de la serpiente a través de su muerte y de su resurrección, derrotando el poder del mal, ¿no? Obviamente, estas son, ¿cómo se podría decir? No quiere decir que esté escrito como tal, sin embargo, son similitudes que nosotros podríamos ir encontrando, ¿no? En esta parte de los pasajes, ¿no? Pero nada más lo quería traer a colación, que es algo que encontré
este término, ¿no? De será. Y bueno, en este caso ya haciendo como que ¿cómo se podría decir? Unos puntos breves de esto que vimos. La enemistad entre la serpiente y la humanidad es un conflicto, es un eco del conflicto entre el bien y el mal. Es lo que decíamos desde ese entonces y es algo que hoy día lo podemos tener presente. Y aquí algo que me llamó la atención, yo lo había llegado a escuchar en alguna ocasión, pero vamos, simplemente no supe qué era, no investigué más. Pero aquí lo volví ahora que estaba investigando, lo vi, que esta es la primera mención del protoevangelio, que el protoevangelio significa el primer evangelio, que es la promesa de redención que vendrá más adelante, ¿no? Creo que es un dato interesante, no sé si alguien lo haya escuchado anteriormente, pero yo les soy honesto, yo lo había oído nombrar, pero no había investigado más. Y aquí pues es ese dato a lo mejor interesante, que es precisamente lo que decía al inicio de la sesión de hoy, que es que todo lo que venía a continuación ya estaba empezando de una manera a verse contenido en en estos primeros capítulos de la creación, ¿no? Entonces, esa parte del protoevangelio, no sé si alguien lo haya... A Sami, adelante. Sí, hermano, de hecho, ahí difieren nuestras teorías que platicábamos hace un momento, que yo te decía que con lo que estaban mencionando, podría yo pensar que estaba hablando literalmente de la especie animal, pero no, porque en Génesis 3:15 está haciendo una, como tú lo mencionas, una mención del protoevangelio. Está como profetizando el sacrificio de nuestro Señor Yeshua y la resurrección. Es ahí donde dice que la simiente va a, a, a vencer sobre la serpiente, ¿no? También yo lo he escuchado así, no he profundizado mucho en el tema, pero creo que todos hemos de alguna manera llegado a saber que este Génesis 3:15 es una analogía de lo que había de venir con nuestro Salvador para redimirnos de ese pecado que había sucedido en el huerto del Edén. Así es. Sí, yo creo que ahí lo importante, vuelvo al punto cuando surgió la pregunta que hacías. Yo creo que lo importante es quedarnos siempre con la esencia y con lo importante de la palabra. O sea, no entrar en una dinámica, en un dilema si era, no era o no es. Simplemente sabemos que lo bueno es bueno, era bueno y seguirá siendo bueno delante de los ojos de Dios, y lo malo fue malo, es malo y seguirá siendo malo delante de los ojos de Dios. No, y además, como tú decías, ¿no? O sea, hay cosas que Dios no los puso en la Biblia, pero tienen o sea, me parece que Jeremías dice que nuestros caminos no son sus caminos, ¿no? Hay cosas que están destinadas para que el hombre las pueda saber, pero hay cosas que son solo para Dios. Entonces, tampoco podemos nosotros asegurar algo, o sea, sería estarnos poniendo a la par de Dios y tratar de ser, de tener la misma sabiduría que Él, tratando de darle una explicación a cosas que realmente ni sabemos, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo, Sami. Ana, adelante, por favor. Nada más comentando de que sí, también yo lo tengo aquí en mi Biblia, incluso escrito, de que es la primera vez que se nombra el Evangelio, y creo que sí lo dijo el pastor Eduardo en alguno de sus estudios, porque digo, yo aquí lo tengo incluso con asterisco y marcado ese versículo.
Ok, gracias. Sí, yo como les comentaba, yo también había escuchado, pero no, como les dije, no he profundizado del todo y creo que es algo bastante interesante y como decíamos ahorita, y creo que estamos llegando a esa conclusión, lo importante es entender para poder discernir lo bueno de lo malo y nosotros escoger, qué es lo que nos está enseñando toda este pasaje de Adán y Eva, de la desobediencia, el engaño, la mentira, o sea, que nosotros tenemos la posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y como dijo Mari, que yo eso no lo tenía así del todo claro, o sea, que hay consecuencias y para todos, ¿no? Los Yo lo involucrados. dije también. Bueno, sí, perdón, pero sí es que ahorita como lo dijo Mari, dije, sí, pues sí, es que a final del día, yo no lo había percibido como del todo así, tan claro, pero sí, definitivamente es un castigo que, vamos, es un colectivo que, pues vamos, todos tenían la capacidad de alguno haber dicho que no, y pues bueno, nadie lo hizo y hay consecuencias para todos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es en cuanto a esta parte y viene la siguiente, donde dice que a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí yo he de ser honesto, de repente en mis años de mozos, cuando leí estos versos, no me quedaba del todo claro, ¿no? Y sabemos que de repente la versión Reina Valera, el lenguaje a veces es un poquito, pues no estamos familiarizados con él. Entonces, ya viendo posteriormente, incluso con otras versiones, porque también son situaciones que, por ejemplo, donde yo me congregaba, pues o era la Reina Valera, porque era prohibido ver otra versión, cualquiera, ¿no? No voy a decir ninguna en especial, pero lo que no estuviera Reina Valera era malo, estaba errado, estaba en peligro tu fe, tu salvación, porque era otra versión diferente. Y creo que ahora hemos entendido de que no es que sea bueno, que sea malo, que una sea mejor que otra, simplemente nos da más luz y nos ayuda a entender de mejor manera, ¿no? Entonces, yo aquí entendí algunas cosas, por ejemplo, bueno, dolores no es tanto, yo creo que eso es muy entendible. Itzabón, que se refiere no solamente hacia al dolor físico, sino tiene que ver también con una pena, un sufrimiento que tiene que ver también con la parte emocional, ¿no? Entonces no es nada más el dolor físico, sino también ese dolor emocional. Eh, y aquí lo que vemos es que no es nada más el dolor del parto, sino yo creo que en general es una situación que incluso en la Biblia se comenta, ¿no? Que todo después de ahí pues ya era más difícil para los hombres en general, pues seguir. Perdimos, digamos, varios beneficios, ¿no? El hombre perdió varios beneficios, varios derechos y todo eso, a final de cuentas, recayó en algo doloroso, ¿no? Entonces, yo creo que dolor no es nada más esa parte, sino es dolor en general. Y aquí, por ejemplo, esta parte yo no la entendía así bien desde la Reina Valera. Tu deseo será para tu marido. De verdad, a mí, al principio, en mis años de juventud, pues yo me quedé con muchas dudas que fui entendiendo después, ¿no?
aquí tu deseo será para tu marido, o sea, yo me imaginaba algo, pues es más, no sabía ni qué imaginarme, ¿no? Sin embargo, aquí ya al ver esta frase que es Teshuvá, y encontré que se puede interpretar como anhelo o dependencia, pero también como una lucha por el control en la relación matrimonial. Entonces, aquí empecé pues a discernir también un poco esa parte, ¿no? De que en el matrimonio a veces hay ese tipo de dominio o de pelea por quién va a dominar, cuando realmente volvemos a lo que hemos trabajado anteriormente, ¿no? El Eser Kenegdo, o sea, la ayuda opuesta, la que nosotros sabemos que sí es ayuda idónea, ¿no? Pero la ayuda opuesta es ayuda complementaria, complementarnos. Y aquí tu deseo será para tu marido, que se interpreta como lucha por control en la relación. Entonces yo creo que pues sí, ese es algo que no es grato, no es bueno, y lo vimos anteriormente, o sea, cuántas parejas no son equitativas en ese sentido de estar en el mismo plano, sino es el hecho de ver quién tiene el control, quién tiene la razón, quién tiene la última palabra, ¿no? Y hasta tenemos ese dicho de que yo soy el que tiene la última palabra, ¿no? Yo como hombre, sí, mi amor, esa es la última palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que parte de esto, ¿no? La lucha que no es, también es consecuencia de toda esta desobediencia que se hizo. Y aquí es ese resultado. Y yo creo que es importante nosotros entender que estamos en la misma dinámica. Entonces, para mí fue entender un poquito eso, ¿no? ¿Qué significaba esta frase? Y la que sigue también, ¿no? Que Mashal, que de hecho, Mashal, cuando estuve viendo ahorita, preparando el tema, vi que es el mismo término y tiene varios términos, y aquí lo anoté, que tiene varios significados y que va a variar según el contexto en el que se está usando. A lo largo de las escrituras se traduce comúnmente como proverbio o dominar. Y aquí el significado de todo el contexto va a ayudarnos a comprender mejor, ¿no? Y profundizando un poquito más, porque sí me llamó la atención, de hecho yo estoy haciendo unas pequeñas reflexiones sobre el libro de Proverbios, y obviamente Proverbios, pues incluso hasta ahí le puse que es Mashal, y me llamó la atención, ¿no? Y empecé a investigar un poquito. Y ambos términos, o bueno, ambos significados implican una forma de gobernar, y a mí me entró la duda, ¿no? Porque lo encontré así, dije, ¿cómo un proverbio va a implicar dominar? Y encontré algunas cosas, espero poder transmitirlas, digo, yo las traté de asimilar, pero tratar de explicarlas a veces, o bueno, de darlas a entender a veces es pues no complicado, pero vamos, poner las palabras correctas. Cuando mashal se refiere a proverbio o sinónimos que son metáforas o enseñanzas, en los proverbios se usa para referirse a una expresión breve y concisa que contiene sabiduría y revela sabiduría práctica o moral. Un mashal es en esencia un dicho, un proverbio que revela una verdad universal a través de la comparación o la metáfora.
es precisamente tener un poco más de sabiduría para entender, más entendimiento. Y en el caso de dominar, como es aquí en Génesis 3:16, el verbo tiene el significado de dominar o gobernar, y aquí define una relación de autoridad o dominio después de la caída. Entonces, lo que encontré es que no es necesariamente una opresión tiránica o de abuso, sino que el hecho de tener sabiduría nos permite también poder ejercer cierta autoridad sobre otros, no de manera tiránica, sino realmente podemos gobernar con sabiduría, y eso lo hemos visto que en los mismos proverbios nos los dice, ¿no? Que es la sabiduría nos ayuda a gobernar. Entonces, aquí dominar o gobernar no es mashal, el mismo término, y puede ligarse en este sentido de que cuando nosotros tenemos sabiduría, podemos llevar a cabo, eh, liderar, podemos llevar a cabo proyectos, podemos dirigir de esta manera, ¿no? Con sabiduría. Sammy, ¿querías comentar algo? Sí, hermano, tengo aquí el diccionario Strong, Ajá. y para la palabra mashal da una definición como gobernar, apoderarse, Ujú. dominador, dominar, dominio, enseñorear, gobernador, gobernante, gobernar, príncipe, regir, reinar, señor, señoreador, señorío y tirano. Ujú. Sabemos que en el hebreo una palabra puede significar muchísimas cosas, ¿no? Ujú. Eh, Como tú decías, este concepto que da la Biblia de tu deseo será tu marido es querer estar en la misma posición, cuando Dios en algún momento le dijo, y Él se enseñoreará de ti, o sea, Él tendrá el dominio sobre de ti, pero también le dijo que, o sea, eso que tienen las mujeres es parte de la consecuencia del pecado que cometimos con nuestros primeros padres, de que la mujer iba a querer estar a la misma altura de la mujer, del hombre, perdón, y Dios le dijo, no, ese va a ser tu deseo, pero no va a ser así. Él está por encima de ti. Entonces, eso lo seguimos viendo y más ahora en estos últimos tiempos en que la mujer quiere ser igual, ¿no? Contrayendo la palabra de Dios o la enseñanza de Dios que dice que el varón es cabeza de la mujer. Ujú. Sí, no, e incluso también de parte del hombre. Yo creo que el hecho de abusar de ese poder también es precisamente eso, ¿no? O sea, no ser el varón de la casa, sino ser el macho de la casa, ¿no? Como hoy día sucede mucho, ¿no? Yo creo que aquí es donde se pierden los roles, ¿no? Tanto del de la mujer como del hombre, ¿no? O sea, el hombre como dominador, y se hacen las cosas que yo digo porque yo quiero y porque se me da la gana y cosas por el estilo que no debieran ser. Eh, y sí, definitivamente yo creo que aquí esta parte es, pues vamos, consecuencia de la desobediencia, pero sí esa parte, volviendo a Mashal, como tú bien lo decías, o sea, tiene muchos significados y es lo que yo encontré, ¿no? Que los principales, pues sí tiene que ver con esta parte que se usa en proverbios, que es proverbio o metáfora o enseñanza, y la de dominar, gobernar, y todo lo que tú compartiste, ¿no? Y que al final del día, lo que encontré, o sea, porque sí me llamó la atención, porque
esa misma palabra puede significar dos cosas, y es lo que dice, tiene cierta relación en algún punto, porque con sabiduría puedes dirigir una nación, puedes reinar, puedes gobernar, pero la sabiduría es la base de todo. Y volvemos a la palabra, que es algo de lo más importante, pues la sabiduría, porque esa es la que nos va a permitir discernir entre lo bueno y lo malo, entre tomar buenas decisiones, malas decisiones, y eso desde el núcleo familiar hasta el contexto vecinal, hasta los líderes de los países, ¿no? Por eso, pues tantas situaciones por falta de sabiduría, ¿no? Sí, así es. Eso me pareció muy, muy interesante, ese término de Mashal, y pues bueno, creo que es importante ir teniendo todos estos puntos que siempre nos van a hacer crecer, ¿no? Y digo, yo en lo personal estoy aprendiendo mucho porque son cosas que pues no conocía, muchas de ellas, algunas me daba una idea, pero no cabe duda que Dios en su amor, en su gracia, pues nos permite estar teniendo, por ejemplo, esta sesión, estar platicando, estar compartiendo y estar aprendiendo juntos, que creo que eso es lo bonito de la palabra, que seguimos aprendiendo y creciendo en la Amén. palabra. Y bueno, ya para ir terminando, tenemos aquí y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita serás maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, pues bueno, aquí estamos viendo las consecuencias del pecado y estamos viendo precisamente pues lo que hoy día pues vivimos, tenemos que esforzarnos y creo que no es malo, lo dijimos también que desde el inicio pues Adán tenía una labor que era cuidar y hacer que el huerto estaba a su cargo, ¿no? Y eso lo vimos hace unas sesiones. Entonces, no es que sea malo y a veces, tristemente, pues nos dicen o nos lo han hecho creer que es malo, pero no, creo que no, simplemente es que, pues vamos, es más trabajoso para nosotros, pero algo que me gusta mucho es que nos vuelve a recordar el origen y el final de nuestro cuerpo físico. Polvo eres y al polvo volverás. Y es literal, literal, de ahí fuimos hechos y ahí es donde terminamos. Entonces, nuestro paso por esta vida es empezar en el polvo, terminar en el polvo y todo lo que hacemos en el medio debe ser crecer en él, llenarnos de él y llenarnos de su esencia porque pertenecemos a esa esencia que él nos proveyó desde el principio. Entonces, creo que aquí, pues más que nada, esa parte es importante, ¿no? Porque es de dónde venimos y a dónde vamos a llegar y qué es lo que hacemos en ese ínter. Entonces, esa es la parte, yo creo que bien reveladora para nosotros, porque polvo no eres nada y al polvo vuelves y sigues sin ser nada. Entonces, en ese ínter, ¿qué sucede? Ahí es donde nosotros tenemos que poner por práctica toda la palabra, todo lo que estamos aprendiendo. Y bueno, aquí ya dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y aquí, bueno, es
Eva, que en hebreo es Javá, que significa vida o la que da vida. Y aquí es algo hasta cierto punto que pudiese parecer contradictorio, porque si bien hay una sentencia de muerte, pero también hay una esperanza de vida. Entonces yo creo que el mensaje que también nosotros debemos de entender, que a pesar de que estamos en una transición entre venir del polvo y volver al polvo, hay una vida en la cual tenemos que enriquecernos de manera espiritual eh, y, y, y crecer en la palabra. Y creo que eso es algo bien hermoso, que es lo que estamos haciendo en este momento, crecer, alimentarnos y seguir adelante pues en nuestra vida espiritual. Y eso yo creo que es la parte que tenemos que asimilar y que bueno, para nosotros Eva no significa nada, pero sabemos que en hebreo pues las palabras cobran otro significado y bueno, aquí es la que da vida. Entonces, pues tiene que ver con la humanidad. Y lo que decía hace un ratito también del el acto de Dios de vestir a Adán y Eva con túnicas de pieles, pues también es una consecuencia de la desobediencia, porque podemos decir, incluso hay quienes también así lo interpretan, que es como que el primer sacrificio que se menciona en la Biblia, ¿no? Que no es como tal un sacrificio, pero sí hubo unos animales que proveyeron esas pieles para esas túnicas. Y obviamente, ¿eso qué nos quiere decir? Que las consecuencias del pecado van a traer daños colaterales. Decíamos hace rato a los que están involucrados, pero muchas veces también a gente que está a nuestro alrededor, gente que va a sufrir por una desobediencia, por algo que hicimos, ¿no? O sea, sabemos que no debemos hacer algo, sabemos que, por ejemplo, voy manejando y sé que no me debo pasar una luz roja, me la paso y me pasa algo, va a haber un daño colateral no solo para mí que tuve la desobediencia, sino también para terceras personas que van a sufrir por mi desobediencia. Entonces, yo creo que aquí la Biblia no deja ningún cabo suelto, o sea, nos da indicio de todo, de todo, de todo, y aquí esta parte de que pues hubo animales que ni siquiera se mencionan en ese momento, pero también hubo una consecuencia. Y aquí, eso sí lo vi también, que en la cultura judía también dicen que eso es una señal temprana de la necesidad de derramamiento de sangre para cubrir el pecado. Entonces, así es como lo vi, que también esa es una parte que los judíos llegan a verlo, ¿no? Es como que el indicio de que la sangre tiene que cubrir el pecado que hubo en ese momento y que desde ahí tenemos día con día. Que nosotros sabemos que, pues bueno, quién vino a pagar por todo eso y es quien nos mantiene unidos y por quien estamos trabajando y seguimos adelante. Entonces, versículo, en todo su contexto, nos da como que una esperanza que aunque todo esto provino del pecado, hay una esperanza para Adán, para Eva, para sus generaciones y en generaciones incluidos nosotros. A pesar de las situaciones en las que estemos, a pesar en lo que hayamos andado, sabemos que
hay una esperanza para nosotros y es importante nosotros compartir con los demás, porque ese es del llevar las buenas nuevas a los demás. Entonces, cuando nosotros ya vamos conociendo esto, vamos enriqueciendo nuestra fe y vamos comprendiendo desde otra perspectiva y que, digo, en mi caso, yo he visto muchas cosas que están entre líneas que yo no las veía, que yo nada más veía una historia del bien y del mal y nada más, pero no alcanzaba a dimensionar, a ver más cosas. Y, y pues bueno, entender todo esto nos da una dimensión más profunda acerca del pecado, de la redención y que nosotros sabemos que, como dice aquí, que comienza en Génesis y se extiende hasta la cruz y de Yeshua, de Jesús, hasta nuestros días. Entonces, es importante nunca perder de vista esto. Y pues bueno, no sé si haya algún comentario o algo al respecto. Sami, Mari, Ana, creo que se desconectó. Sí, quiero comentar algo. Adelante, Sami. Hace ratito tú mencionaste un daño colateral y decías que en el caso del castigo que se le impuso a Adán fue el trabajo y bueno, decías tú que no era como tal el castigo porque él ya estaba desde antes destinado a trabajar. De otra forma, pero... Ajá, más bien el castigo fue su alimento, ¿no? Porque en el jardín del Edén, pues ellos nada más estiraban la mano y comían de cualquier árbol. No tenían que trabajar por la comida. Después del pecado, el trabajo sí era para que pudieran subsistir, para su alimentación. Entonces, el trabajo ya fue parte del castigo para su sustento, ¿no? Es correcto. Así es correcto que lamentablemente, pues, como digo, a veces la gran mayoría de personas creo que tenemos esa idea de que el trabajo fue un castigo como tal, y como tú bien lo apuntas, no es en sí el trabajo, porque el trabajo es una bendición. La verdad, yo lo vi ahora con el caso de mi mamá. O sea, mi mamá dejó de trabajar y se fue para abajo muy, muy, muy rápido, porque el trabajo nos mantiene activos física y mentalmente, y emocionalmente, pues nos ayuda mucho también el hecho de sabernos útiles para otras personas, para nosotros mismos. Es una bendición el trabajo. Lo que sí es que, pues, como dices, para el sustento ya no fue lo mismo que era antes, de estirar la mano nada más y obtener las cosas, a tener ya que trabajar y esforzarse y con el sudor de la frente ganar las cosas, ¿no? Sí, así es. Lo apuntas. Así es, Sami. Gracias por bueno, el comentario, y sí, totalmente de acuerdo, Sami. Bueno, pues muchas gracias. Me gustaría, Sami, ¿nos apoyarías a despedirnos con una oración? Sí, claro que sí, hermano. Gracias. Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias te damos, Señor, por esta hora que nos has permitido, Señor, de estar en comunión contigo para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dejado y por todo aquello, Señor, que tenemos que seguir escudriñando en tu palabra. Que seamos, Señor, atentos, que pongamos nuestro corazón, que tengamos nuestro corazón abierto y dispuesto, Señor, para poder recibir ese alimento que es tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta hora. Gracias te doy por la vida de mi hermano Israel, de su esposa. Que tú bendigas su matrimonio, Señor, que tú hagas florecer este ministerio que tú les has encomendado, Padre,
para que más gente pueda alimentarse de tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, te agradecemos por haber estado con nosotros, Señor, y sabemos que en todo momento tú sigues, Señor, a nuestro lado, para que, Señor, nosotros no decaigamos, Señor, y sigamos siempre buscando tu justicia, Señor. Te pedimos, Señor, que quedes con cada uno de nosotros, y te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar en comunión contigo. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Mashiach. Amén y amén. Padre bendito, en esta hora quiero agradecerte por esta bendición, Señor, que tú nos das de estar contigo, Señor, reunidos en tu nombre, conociéndote más, Señor. Te doy gracias por mi hermano Samuel, Señor, por su esposa Maribel. Bendíceles, quédate siempre con ellos, Señor, y sigue guardándolos, Padre. Sigue bendiciéndoles y sigue proveyéndoles. Y Señor, yo sé que tú tienes planes de bien para ellos, para todos nosotros, Señor. Sin embargo, debemos seguirnos esforzando para crecer, para seguir teniendo esa fuerza, Señor, de continuar adelante a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, porque sabemos que hay y va a haber, Señor. Sabemos que el camino no es sencillo, pero sabemos que tú estás con nosotros y que tú provees, tú nos bendices, Señor, y que tú estás con nosotros. Te pido por ellos, Señor, por mis hermanos, Señor. También te pido por Ana, Padre. Tú sabes que ha andado con algunas situaciones de salud y que, Señor, no ha podido venir físicamente. Aparte, Señor, sabes que hoy es un día complicado para andar transportándose, Señor, pero te pido que te quedes también con ella, le bendigas y que le prosperes, Señor. Quédate con nosotros aquí en este hogar, que nosotros queremos seguir compartiendo y queremos seguir, Señor, sirviendo de parte tuya esta palabra, Padre, porque como yo lo he compartido en varias ocasiones, no se trata de otra cosa, sino de crecer juntos en ti, en tu nombre, en tu espíritu y en tu palabra, Señor. Te pido que te quedes en este hogar que hemos declarado casa tuya, Señor, casa de alabanza, casa de adoración y casa de estudio de tu palabra, Padre. Quédate con todos nosotros, bendice los que estuvieron el día de hoy, los que verán la grabación, Señor, bendíceles y síguenos llenando. Es lo único que te pedimos, Padre, que sigas con nosotros. Te pido todo esto en nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Sammy. La verdad que, como siempre, un gusto, un honor tenerte con nosotros. Ana, no sé, ahora se quedó sin conexión, no sé qué sucedió, pero pues bueno, me da gusto verles. Y aparte que hoy es un día complicado, como lo decía hace ratito, sí es un día que ahorita están, acá la delegación está muy cerca de aquí,